Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio en la que nos dedicamos a analizar y estudiar a Cristo en cada libro de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar las epístolas a los Corintios, ¿ya? Una epístola que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, dos epístolas. En primer lugar, para esto hablemos de la iglesia en Corinto. Corinto es una ciudad, puerto muy importante de los griegos, del imperio griego. Comercialmente era una ciudad muy grande, por ende muy cosmopolita, aglomeraba mucha gente, muchas religiones. En sí, la iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, el que podemos ver en el mapa. Del 50 al 52 después de Cristo aproximadamente, él fundó esta iglesia. ¿Dónde encontramos esto? En Hechos 18, los 11 primeros versículos. Leámoslo para poder entender un poquito la fundación de la iglesia. Dice, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Aquí en el mapa podemos ver que de Atenas a Corinto no hay mucha distancia, ahí fue Pablo. Y hallando a un judío en Corinto llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando a ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta fue la situación en la que Pablo fundó entonces la iglesia en Corinto. Él se fue de Atenas a Corinto, ahí les predicó a los judíos no creían, al contrario, blasfemaban en contra de Cristo. Y él predicó a los gentiles en Corinto y ahí se quedó por más de 1 año y medio en Corinto. Y es así como se inició esta iglesia en esta gran ciudad. De esta manera entonces veamos la primera carta que Pablo escribió luego de haber estado con ellos. Como era costumbre del apóstol Pablo, después que fundaba la iglesia, o muchas veces aunque no la fundara él, les escribía porque había muchos temas que quedaban pendientes. La primera carta que le manda a esta iglesia. ¿En qué fecha? Año 55 después de Cristo, de 2 a 4 años luego de que él fundó la iglesia. En este año ya estaba efectuando su tercer viaje misionero y en esta época específica Pablo estaba residiendo en Éfeso. Por otro lado, como les decía recién, la ciudad de Corinto, tan importante, tan estratégica, era una ciudad de las más grandes del Imperio Romano en ese momento. Ya herencia del Imperio griego, el Imperio Romano la conservó como una ciudad muy, muy, muy grande y muy importante. ¿Por qué Pablo les escribió esta carta? A Pablo le llegaron noticias de que la iglesia, 2 años después de que él la había fundado, la iglesia no había madurado. Como tal, los principales problemas que podemos resaltar de la inmadurez que tenía la iglesia es que durante el culto tenían mucho desorden, desorden en las cosas que se debían hacer en el culto, los ministerios que tenía que tener cada uno, las cosas que se permitían o no en el culto, y también, más de fondo, existía una confusión doctrinal. De las principales doctrinas bíblicas había mucha confusión por parte de esta iglesia. Pablo entonces, en respuesta a esta noticia de esta inmadurez doctrinal y práctica de la iglesia en Corinto, les escribe esta primera carta. En ella desarrolla los temas principales que son, en primer lugar, Pablo responde a los desafíos que hacían por su autoridad. Venían falsos maestros, falsos apóstoles inclusive, y desafían la autoridad de Pablo, diciendo de que en realidad lo que él predicaba era un evangelio falso. El tema que Pablo desarrolla en esta carta entonces es responder a los desafíos a su autoridad. También él considera y trata el tema del orgullo por la espiritualidad personal. ¿Cómo no nos debemos sentir orgullosos? Al contrario,
De esta manera lo conecta también con el tema de la falta de amor entre hermanos dentro de la iglesia y desarrolla a lo largo de esta primera carta varios temas doctrinales, como la soberanía de Dios, la naturaleza de la iglesia, es decir, de qué se compone la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la razón de existir de la iglesia, la santificación personal y también la resurrección del cuerpo. Estos 4 temas doctrinales Pablo los considera a lo largo, de manera transversal, de toda la primera epístola a los Corintios. Un bosquejo general, podemos ver 2 secciones principales. En primer lugar, el informe que le llevan a él cuando él está en Éfeso de los de la casa de Cloé. Él recibe de parte de esta familia, recibe este informe. De los capítulos 1 al 6 vemos las razones y los detalles de este informe, cómo ocurría mucha división en la iglesia y cómo esto se revelaba en muchos problemas morales y éticos, ¿ya? Y la segunda parte de la carta, los capítulos 7 al 16, Pablo responde a estos problemas desarrollados en el informe. Pablo se refiere al matrimonio y el divorcio, Pablo se refiere a los alimentos ofrecidos a los ídolos, se refiere al culto, al servicio de adoración, también escribe sobre los dones espirituales, sobre la resurrección del cuerpo y también sobre asuntos menores, entre comillas, y la ofrenda, ¿ya? Estos temas responde Pablo entonces el capítulo 7 al 16 en relación al informe que le había llevado esta familia a la ciudad de Éfeso. ¿Cómo podemos ver desarrollado el carácter de Dios? ¿Cuál es la teología que podemos analizar en la epístola de los Corintios? Básicamente, Pablo es lo que nos expone la utilidad del Evangelio. Lo que él ya ha expuesto en otras cartas, lo que ya Pablo ha considerado, aquí nos dice, el Evangelio nos es útil, el Evangelio nos sirve para. Y esto desarrolla. Dios manifiesta el Evangelio, manifiesta su palabra, su voluntad revelada, y esto nos es útil para. El Evangelio nos da recursos para tener la unidad real entre cristianos, ¿ya? La unidad que muchas veces se intenta alcanzar con métodos de psicología, con moralidad, con costumbres humanas, no nos es útil. El Evangelio realmente es el que nos da las reales herramientas para esta unidad que podemos alcanzar como cristianos y debemos alcanzar. También el Evangelio nos instruye sobre la pureza sexual. ¿Por qué debemos ser puros sexualmente, en primer lugar? ¿Y cómo lograr esa pureza sexual? Que son 2 ámbitos distintos, pero que apuntan a lo mismo. ¿Por qué debemos ser puros sexualmente? ¿Y cómo podemos ser puros sexualmente? En tercer lugar, a raíz de este mismo tema, el Evangelio nos enseña sobre la utilidad de la soltería, de estar solteros, la utilidad del matrimonio y la razón del matrimonio, la razón de ser y especificaciones en cuanto al divorcio y también algunos detalles que nos entrega Pablo en esta carta en relación a la viudez, a quedar viudos. El Evangelio también nos entrega una guía para vivir dentro de una cultura que no busca ni agrada al Señor. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Evangelio nos es útil para entender cómo podemos vivir en esta sociedad sin aislarnos, como los monjes en la antigüedad, sin aislarnos, ser parte de la sociedad, pero al mismo tiempo no hacer concesiones drásticas, no ingresar cosas de la cultura mundana a la iglesia. O sea, sin aislarnos, pero al mismo tiempo sin mezclarnos. El Evangelio también nos muestra cómo la libertad cristiana que hemos alcanzado en Cristo Jesús debe ser utilizada para dar gloria a Cristo y al mismo tiempo ser de bienestar de la iglesia. Nunca utilizar nuestra libertad para hacer de tropiezo a nuestros hermanos, porque en ese sentido ya no es libertad cristiana, simplemente es egoísmo y es pecaminoso, y siempre buscando la gloria de Dios. El Evangelio también, según nos muestra aquí Pablo en la primera carta a los Corintios, nos enseña cómo debemos tener nuestras vidas ordenadas a través de la asistencia al culto, a través del servicio en el culto y también a través de participar en la cena del Señor. ¿Ya? Pablo a los Corintios les escribió sobre esto. Cómo a través de la cena del Señor y la participación en los cultos es que nuestras vidas dan gloria a Dios. Y en último lugar, también Pablo nos señala aquí que el Evangelio nos entrega una real esperanza, una esperanza que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza que es capaz de mantenernos en gozo, inclusive en las tribulaciones, porque es una esperanza que nos asegura la vida más allá de la muerte, la vida eterna. Pablo, en la primera epístola de los Corintios, desarrolla toda esta utilidad del Evangelio. ¿Cómo vemos a Cristo en la primera epístola de los Corintios? Como Jesús, nuestra esperanza de cambio. Jesús, nuestra esperanza de cambio. El capítulo 8, versículo 6 de esta carta dice:
Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Vemos a Cristo en el libro de los Corintios como el Evangelio mismo. El capítulo 1, versículo 30 dice: más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Estas dos aseveraciones son resúmenes hermosos y muy precisos de lo que es el Evangelio, de lo que es la acción de Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el capítulo 1 nos dice: en Cristo es que nosotros hemos alcanzado justicia para con Dios. En Cristo es que hemos sido justificados, somos hechos justos delante de Dios. En Cristo es el que somos santificados, que podemos y debemos buscar la santidad, libertad que antes no teníamos de ser salvos. Y en Cristo somos redimidos, en Cristo alcanzamos la redención. Entonces, nos dice tres cosas: somos justos delante de Dios, somos santos, somos hábiles para alcanzar la santificación y somos redimidos, tenemos la vida eterna. Se nos presenta a Cristo como el Evangelio, de principio a fin. Y más adelante en el capítulo 6, lo mismo. Nos dice que en Cristo Jesús somos lavados de nuestra vieja naturaleza. Una vez lavados, somos santificados. Somos lavados de la suciedad y somos purificados. Somos justificados, como decíamos anteriormente, en el nombre del Señor Jesús y por la acción del Espíritu Santo. Estos dos versículos condensan súper bien lo que son el Evangelio en una vida práctica cristiana. Somos salvos para santificación y eso, la vida eterna, en ese orden. Cristo se nos muestra así. Es en Cristo en que esto puede ser alcanzado. A los Corintios así se los presenta Pablo, de forma muy concisa, pero también muy precisa. Y por otro lado, también Pablo presenta la muerte y resurrección de Cristo por los pecadores. Resalta la importancia de esto. En el capítulo 15 encontramos los versículos 3 y 4 que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo les presenta a los corintios y les dice: Cristo, Jesús, murió por nuestros pecados, y fue sepultado, y resucitó al tercer día por nuestros pecados, para nuestra salvación, como lo dicen las Escrituras. ¿A qué se refiere con esto? Al Antiguo Testamento. Nos está diciendo: Cristo realizó esta obra, murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Y esto no es algo nuevo, sino que es para cumplir el Antiguo Testamento, para cumplir las Escrituras. Sobre esto mismo, Pablo agrega en el mismo capítulo y dice: la importancia de la resurrección, capítulo 15 en completo, si tienen tiempo después lean el capítulo 15 completo, la importancia de la resurrección como sello de nuestra salvación. Tanto así que en el versículo 14 dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, producto de la resurrección de Cristo es que nuestra fe tiene sentido. Y como nuestra fe tiene sentido es que predicamos el Evangelio. ¿Ya? Cristo entonces se nos muestra en la epístola a los Corintios por medio de su resurrección y la importancia de esta. Tanto así, tan importante es la resurrección, que el hecho de que Cristo haya resucitado es lo que nos da esperanza a nosotros en nuestra resurrección, en que tendremos vida eterna, en que no vamos a dormir y estar así para siempre, sino que realmente vamos a vivir. Más adelante, en el versículo 23 dice: más cada uno en su orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo es el primogénito de muchos, Él resucitó. Luego, los que son de Cristo en su venida. O sea, en su segunda venida resucitaremos. Pero resucitaremos porque Él ya resucitó. De aquí que Él diga Cristo las primicias, o sea, el primogénito de muchos. Esa es la importancia de la resurrección. Entonces, Pablo nos presenta en la epístola de los Corintios como Cristo, el motor de nuestro cambio, nuestra esperanza real, sobre todo a través del plan de salvación completo, y en el capítulo 15, y en general en la epístola, a través de su resurrección. La resurrección de Cristo, la médula de nuestra salvación. De esta manera concluimos la primera carta a los Corintios. Luego hay una segunda carta, la segunda epístola a los Corintios. Fecha en que fue escrita: año 55, poquitos meses después de su primera carta. Pablo continuaba en Éfeso, aún seguía en Éfeso, ¿ya? ¿Por qué la escribió?
luego de su primera carta, se enteró de que los problemas aún continuaban. ¿Ya? Semanas después, él mandó la carta, les llegó, a los meses después le llegó la noticia de que aún habían problemas, estos problemas no habían cambiado. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Viajó a Corinto. Viajó a Corinto, ordenó las cosas y se volvió a Éfeso. Pero tenemos evidencias de que esa visita a Corinto no fue productiva. Encontramos este versículo que dice: esto pues determiné para conmigo, no venir otra vez a vosotros con tristeza. De esta forma Pablo presenta la segunda epístola a los Corintios, diciendo: yo determiné, escribir, o sea, por medio del Espíritu Santo, escribir esta carta, para no tener que ir nuevamente con tristeza a ustedes. O sea, Pablo consideró que su visita a los Corintios, para intentar solucionar los problemas que persistían pese a la primera carta, no había sido productiva. Entonces él determinó no volver a ir, producto de esa tristeza que le había causado esa visita. Entonces prefirió escribir esta carta. En esta carta, ¿qué temas desarrolla entonces? A esta carta, producto de esta visita tan triste, se le llama la epístola severa. Es una carta muy personal, llena de profundas expresiones de emoción. ¿Ya? Recordemos, Pablo les manda la primera epístola, se entera de que no había solucionado las cosas, él viaja a solucionarlas y pese a eso, él vuelve triste porque no se solucionan con esa visita. Entonces esta carta que manda es con mucho dolor, con mucha esperanza en el Señor, pero con mucho dolor. El tema que desarrolla desde esta emoción, desde esta naturaleza personal de la carta, es el consuelo y el aliento divino, aún en medio de los problemas y el sufrimiento. También nos muestra cómo el poder de Dios es exaltado, cómo el poder de Dios es apreciado de mejor y mayor manera en la debilidad humana. Y como tema secundario, también desarrolla en esta epístola la autoridad intachable de Pablo. Ya en la primera epístola lo había mostrado, lo había desarrollado, pero aquí lo vuelve a tocar, debido a que si había gente culpable de que los problemas en Corinto persistieran, eran falsos apóstoles, gente que se hacía llamar apóstoles y decían que Pablo no era apóstol realmente, y que lo que predicaba Pablo no era el Evangelio, entonces intentaban confundir a los corintios. Pablo entonces en esta segunda carta desarrolla la idea de que realmente él es apóstol del Señor y lo que él realmente presenta es el real evangelio del Señor. ¿Ya? Bosquejo general de esta carta encontramos tres secciones principales. En primer lugar, él explica su ministerio. Da gracias al Señor porque pese a todo el Señor entrega el consuelo. Pablo explica su cambio de planes de finalmente no ir a visitarlos nuevamente sino que enviarles una carta. Muestra el perdón de Pablo a un pecador arrepentido. Señala también el viaje de Pablo a Troas y Macedonia, cómo el ministerio del Evangelio es deseable y cómo debemos cumplirlo todos, y también el gozo de Pablo por la llegada de Tito a Éfeso. En segundo lugar, Pablo les escribe a los corintios sobre la ofrenda que se estaba realizando en el pueblo gentil de los cristianos a los cristianos en Jerusalén. Él da el ejemplo de Macedonia, también da el ejemplo de Jesús en su momento, y presenta esta petición como una petición sumamente razonable y justa. ¿Ya? ¿Por qué debemos ofrendar? Por amor cristiano, revelando el amor del Señor a nosotros a través del amor cristiano. Y en tercer lugar, lo que les mencionaba antes, la defensa de Pablo contra los falsos apóstoles. Pablo señala su verdadero poder espiritual, Pablo señala la gloria del Señor manifestada en él mismo y advierte que él, como un verdadero apóstol del Señor, si ha de volver a Corinto, va a volver con el poder del Señor. O sea, advirtiendo de que el Evangelio es severo, es amor, pero es severo. Entonces, ante falsos apóstoles, una defensa práctica y fuerte de la fe con el poder del Señor. Esto es la segunda epístola a los Corintios. ¿Cómo vemos manifestado el carácter de Dios? ¿Cómo podemos analizar teológicamente la segunda epístola a los Corintios? En primer lugar, como les decía, Pablo defiende su ministerio apostólico contra los falsos apóstoles. El Señor determina ministerios. Los ministerios cristianos, los ministerios bíblicamente correctos, no son de autoexaltación, son por el Señor, tienen un llamado y tienen una ratificación por parte de la iglesia, por eso existe un orden. Pablo entonces él muestra que por Dios mismo él fue llamado, por Cristo mismo de hecho, fue llamado. Y pese a lo que decía el resto, que los falsos apóstoles acusaban de que el sufrimiento de Pablo y la debilidad humana de Pablo, o sea, sus falencias, lo desacreditaban como apóstol,
Al contrario, Pablo dice que es específicamente su debilidad y su sufrimiento los que lo acreditan como apóstol. Pablo les dice, pese a que el hombre exterior va decayendo, o sea, nuestra carne va decayendo, pero nuestro hombre interior se renueva día a día. O sea, producto del Espíritu Santo es que pese a nuestra carnalidad, el hombre interior se renueva día a día. También Pablo de esta misma forma contrasta y dice, nuestra debilidad es pasajera, es leve, pero hay una gloria eterna que nos espera. Y Pablo también menciona de cómo sufrir, no por cualquier razón, sino que sufrir honrando a Cristo es para compartir finalmente su gloria. O sea, compartimos su sufrimiento es porque compartiremos su gloria. Con esto confirma Pablo la experiencia cristiana de cómo va a haber sufrimiento, va a haber debilidad, pero esto confirma, cuando es en gloria a Dios, el ministerio cristiano. También vemos la justicia de Cristo imputada a nosotros y cómo debemos tener confianza en esto, la esperanza de Pablo y de todo cristiano que debe tener en el sello del Espíritu Santo, y con esto lo resume súper bien Pablo diciendo que por fe andamos, no por vista. O sea, pase lo que pase, nosotros tenemos vida eterna porque Cristo cumplió por nosotros. Entonces, pese a nuestra debilidad, Dios ve a Cristo en nosotros. Somos justos delante de Dios por Cristo. Y esto no lo creemos solamente, sino que lo sabemos producto del sello del Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos seguros de la vida eterna, no porque la podamos ver, sino por fe. Así lo manifiesta Pablo en la segunda epístola de los Corintios. ¿Cómo vemos a Cristo en esta? Jesús, nuestra invitación al arrepentimiento. El capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cristo es el Evangelio mismo. El Evangelio es arrepentidos, que el reino del Señor se ha acercado. Cristo es la invitación al arrepentimiento, porque somos pecadores. Ya Cristo manifiesta la necesidad de un Salvador, siendo nuestro Salvador mismo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, y obviamente a nosotros, de esta manera, presenta a Cristo como siendo reconciliado con Dios a través de Cristo. Capítulo 5 dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, no solo vemos a Cristo de manera muy general en la segunda epístola de los Corintios como nuestra invitación al arrepentimiento, sino que lo que resalta Pablo de Cristo es el ministerio de la reconciliación. Como en Cristo es que podemos ser reconciliados con Dios. A diferencia del Antiguo Testamento, donde veíamos imágenes o sombras de quién iba a ser Cristo, en el Nuevo Testamento, una vez que Él ya vino, lo que vemos son perspectivas distintas, caracteres distintos, que cada epístola o libro resalta de Cristo que ya vino. En este caso, Pablo resalta el carácter reconciliador de la obra de Cristo. De esta misma manera, agrega en el versículo 21 a Cristo como nuestro sacrificio, en el cual nuestros pecados son pagados, apuntando a lo mismo. Y producto de esta, somos reconciliados con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, como el corderito limpio que era muerto por los pecados del pueblo en el Antiguo Testamento, Cristo, que no cometió pecado, que era santo, nos expía de nuestras culpas. Él paga por nuestras culpas. Producto de su sacrificio es que son pagadas nuestras culpas delante de Dios. Y las primeras dos ideas van juntas. En Cristo somos reconciliados con Dios porque Él es nuestro sacrificio expiatorio. Pero también Pablo le presenta a los Corintios el carácter de Cristo como el esposo paciente para con la iglesia. Capítulo 11, versículo 2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, les escribe a los Corintios diciéndoles, yo les escribo con celo porque realmente Dios es un Dios celoso porque ustedes están casados. La iglesia está casada con Cristo, debemos serle fieles, porque como iglesia debemos santificarnos para presentarnos delante de Cristo como una virgen pura, sin mancha. Entonces, Pablo también no solamente habla del carácter de Cristo específico en cada cristiano en la salvación, sino que también lo vincula con la vida en iglesia.
como iglesia debemos santificarnos para Cristo, nuestro esposo, que nos ha comprado por precio. De esta forma vemos a Cristo en las 2 epístolas a los Corintios. Jesús, nuestra esperanza de cambio, y Jesús, nuestra invitación al arrepentimiento. Ambas perspectivas de Cristo en estas 2 cartas a los Corintios. Espero en el Señor que nos sea de bendición. Espero que podamos meditar en la epístola a los Corintios durante esta semana. Y si Dios así lo quiere, nos encontramos la próxima semana para dar continuación a nuestra serie de temas de viendo a Cristo en toda la Biblia. Que el Señor les bendiga.